Iniciamos con esta entrevista. Hablar del combate a la delincuencia también implica poder ser efectivos en la rehabilitación y reinserción de aquellos que cometen delitos en nuestro país. Por eso estaremos hablando durante los próximos minutos con Rodil Hernández, director de Centros Penales de El Salvador. Estaremos analizando la estrategia del gobierno en esta materia. Quiero recordarles, las redes sociales están abiertas, @expresatvx, @canaltvx. Antes de ir con la entrevista, es importante hacer un contexto de la entrevista, y es que la rehabilitación y reinserción de reos en centros penales es una fase fundamental en el proceso de combate a la delincuencia, lo hemos dicho. Actualmente, el Estado salvadoreño ha sido incapaz de atender a esa situación. El sistema penitenciario refleja un hacinamiento que excede el 300% de reos privados de libertad. Los controles internos han demostrado estar filtrados por corrupción, propiciando condiciones que facilitan la coordinación de delitos en el territorio desde las cárceles. Autoridades conocen la situación y han contemplado posibles soluciones en el Plan El Salvador Seguro, encaminadas en atender la problemática del sistema carcelario de nuestro país. Hoy nos interesa analizar y cuestionar qué está haciendo el gobierno y los actores involucrados en la administración de cárceles para garantizar una completa rehabilitación y reinserción de reos. Lo he dicho, Rodil Hernández, director de Centros Penales, está con nosotros, a quien me da muchísimo gusto recibir en Informa TVX. Director, bienvenido. Muchas gracias. Estamos acá, ¿verdad?, para poder hablar sobre el tema de centros penales y sobre todo con el tema de la rehabilitación. Excelente, director. Antes de entrar a esta estrategia que nos interesa pues, profundizar qué es lo que se está haciendo desde centros penales, lo primero que quiero saber es cómo avanza el proceso de traslado de reos. Se ha anunciado semanas atrás el traslado de cabecillas de centros penales de menor seguridad a máxima seguridad. Hasta el momento, ¿cuánto traslado se ha hecho y cuánto se espera seguir haciendo en los próximos meses? Sí, bueno, mira, ese es un proceso que realizamos como en 3 momentos distintos de aquí, de lo que va del principio de año hasta la fecha, ¿verdad? Movimientos en un pequeño grupo al inicio, ¿verdad? Otro un poquito más grande y el último, ¿verdad?, que tuvo que ver con un movimiento bastante fuerte, ¿verdad?, de aquellos que se denominan de alguna manera cabecillas de las principales pandillas del país. Esto fue de esta forma porque obviamente hay que realizar todo un proceso de evaluación, ¿verdad?, de ratificación de los movimientos que tenemos que hacer. Correcto. Además, también estábamos preparando algunas condiciones de mayor seguridad en el centro penal de Zacatecoluca, a efecto de que el traslado de estas personas a este centro penal fueran mucho más efectivas todavía. Muy bien. Director, a mí me gustaría que me aclarara algo. ¿Cómo se determina a quién se traslada de un centro penal a otro? ¿Quién toma la decisión y a través de qué sugerencias la Dirección de Centros Penales dice, bueno, se traslada a este reo para Zacatecoluca, por ejemplo? ¿Cómo se hace eso? Hay como dos formas de hacerlo. Hay una que puede ser a través de una reubicación de urgencia, ¿verdad?, entre un penal y otro, con algunas, digamos, características particulares, como podría ser que exista alguna amenaza en el centro interior de algunos privados de libertad, que estos no puedan convivir con la población penitenciaria del centro, que hayan sido aislados por alguna razón, ¿verdad?, o por el cometimiento de ilícitos de estas personas. Esa es una facultad que es, como digamos, un poquito más inmediata, y es una facultad que la tienen los directores de los centros penales, que pueden hacer entre ellos un traslado, ¿verdad?, como una permuta, digamos, en cantidad o algo, y otra forma de hacerlo es a través de una instrucción de la Dirección General, o en este caso mía como director general, fundamentada en la petición o en las condiciones que señalan los directores. Con relación al penal de Zacatecoluca, y cuando no se trata de una reubicación de urgencia, sino que se trata, por ejemplo, de criterios de peligrosidad extrema por estar realizando delitos desde los centros penales, ya sea en forma indirecta a través de girar órdenes, instrucciones, avalar, etcétera, o de realizar algún delito en el interior de los centros, alguna amenaza, una extorsión, que se dan también al interior de los centros, o un homicidio, ¿verdad? En estos casos, ¿verdad?, pues opera el hecho de que son los equipos técnicos de cada centro penal, ¿verdad?, los que se constituyen para poder evaluar la conducta de los internos, y con base a todos estos fundamentos. Aquí te quiero decir también que hay un trabajo coordinado hoy, ¿verdad?, por ejemplo, con Policía Nacional Civil, con la Fiscalía, en el hecho de que cuando tenemos indicios, ¿verdad?, de parte también de otras instituciones, que nos puedan decir, mira, hay sospechas de esto, tenemos
informes de que estas personas están participando, esos vienen y coadyuvan, ¿verdad? Ayudan no a determinar, sino a fundamentar la decisión que van a tomar los equipos. Muy bien. Esto se ratifica por un consejo criminológico y una vez tomada la decisión o ratificada por el consejo, se procede al movimiento. Aclarado ese procedimiento, director, y para ir cerrando con este tema, entiendo que hay variables que no están dentro del control de la Dirección de Centros Penales, como las recomendaciones que pudiera hacer otra institución a cargo de seguridad, como una Fiscalía General de la República, por ejemplo. Pero con los datos que ustedes manejan actualmente, ¿cuánto está previsto seguir trasladando de reos a otros centros penales en el país? ¿Hay un estimado de continuar con este proceso? Sí, mira, ese es un proceso que es permanente, ¿verdad? Es un proceso que estamos realizando con base a la implementación de un sistema de clasificación por grado de peligrosidad de los privados de libertad. Este proceso de clasificación va a abarcar en el tiempo, porque obviamente es un tiempo bastante, digamos, es permanente, ¿verdad? A los más de 28,000 y pico de privados de libertad que hoy tenemos en el sistema penitenciario. Pero también implica que aquellos que requieran, ¿verdad?, ser ubicados en un penal distinto, ¿verdad?, entonces van a ser ubicados de acuerdo a este proceso de clasificación. Por eso decirle a la población, los procesos de evaluación continúan y continuarán permanentemente. Muy bien. ¿De ese proceso de traslado de reos que se hizo en 2012 ya fueron todos retrasladados a sus lugares originales? Entiendo que no todos, ¿verdad? Algunos ya salieron en libertad. Quiero decirte que algunos ya salieron en libertad, ya cumplieron su pena, ¿verdad? Y hay otros que permanecen en algunos centros. Este proceso es el que estamos realizando. Ahora, claro, estos procesos nosotros, y como le pedíamos a los medios, ¿verdad?, en los primeros movimientos que hacíamos un poquito de comprensión, ¿verdad?, esos temas tienen que ver con seguridad, ¿verdad? Entonces nosotros no podemos adelantar, por ejemplo, cómo va a ser toda la operatividad, ni cuándo, ni quiénes, ¿verdad? Eso significa de que, en primer lugar, tenemos que garantizar que todo el proceso jurídico, ¿verdad?, se realice adecuadamente, ¿verdad? Ya de hecho te quiero decir que con los traslados que efectuamos anteriormente, tenemos ya jueces de vigilancia penitenciaria que están admitiendo quejas de los que fueron trasladados, ¿verdad? Ya hemos sido citados a una audiencia, ¿verdad?, por una queja judicial de los trasladados, porque quieren regresar a los penales anteriores. Vamos a ir a la audiencia, ¿verdad? ¿Conocen el argumento por el cual vamos a presentar los argumentos por los cuales están ahí, vamos a debatirlo. Nosotros estamos seguros de que ellos ahí deben de estar, ¿verdad?, y ahí deben de permanecer. Y por el otro lado te quiero decir, por esa razón tenemos que tener todos los fundamentos. Luego hay que movilizar, hay que llevar de un centro, hay que movilizar equipo. Eso es algo que nosotros no podemos adelantarle a la población. Nos queda claro, director, y hay un tema que es también por lo que nos interesa escuchar este día su opinión, y es que siguen llegando reos a las cárceles de nuestro país y siguen llegando no a cualquier cárcel, la cárcel que tiene un alto nivel de hacinamiento que no solo ha sido registrado por la prensa, sino por estudios académicos. Claro. ¿Qué está haciendo la Dirección de Centros Penales para poder hacer de estos espacios verdaderos espacios de rehabilitación? Sí, bueno, mira, estamos haciendo dos cosas principales. Una, hemos dado ya inicio a la implementación del programa de fortalecimiento del sistema penitenciario salvadoreño con el financiamiento del Banco Centroamericano de Integración Económica. Eso significa que contamos con un financiamiento de 71 millones de dólares más la contrapartida del Estado, un aproximado de 81 millones de dólares, para lo siguiente, en la estrategia de reducción del hacinamiento. Tenemos cupo para 8.440 privados de libertad y tenemos más de 28.000 a este día, un 340 de hacinamiento, de hacinamiento. Hemos hecho ya el proceso de reactivación de la finalización de obras de Izalco fase 3. Este es un centro penal de mediana seguridad que está ubicado donde está ya nuestro primer centro de penitenciario de Izalco. Va a contar este centro con 1.740 espacios aproximadamente. Que se suman a la... que se van a sumar a los 8.440. Exactamente. Además, tenemos otro terreno. Este es un complejo que es propiedad del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Es un complejo donde además del Izalco actual se van a construir 2 centros penales más. El que te estoy hablando que ya en el próximo mes, entiendo, ¿verdad? Tenemos ya el proceso de licitación, ¿verdad? O de contratación, perdón, el proceso de gestión de compra de la construcción y de la supervisión. Y del otro que lo vamos a lanzar en los próximos meses.
¿verdad? Ahí cada penal tiene como una capacidad equivalente de 1.740 espacios. Ahí estamos hablando de que vamos a generar más o menos en un año calendario desde la que se dé la orden de inicio de construcción, vamos a contar con 3.400 espacios nuevos. Muy bien. No solucionamos el problema, ¿verdad? Pero sí vamos a contribuir grandemente a reducir el hacinamiento. Pero este programa implica también dos acciones más. Una, los brazaletes electrónicos, ¿verdad? Que también es un proceso que este mismo año vamos a lanzar. ¿Eso qué contribuye? Eso va a contribuir a que 2.000 personas que puedan optar ya, por ejemplo, a fases de confianza, semilibertad, libertad condicional o como medida alterna a la prisión mientras están procesados, algunos jueces también puedan ocupar esos brazaletes para estas personas. Significa que puedan salir algunos reos que tienen ya condiciones para salir. Pero ¿verdad? se mantendría el control sobre ellos. Con el brazalete. Llegó. Un control electrónico que nos va a ubicar dónde está la persona, en qué lugares puede moverse, en qué lugares no, etcétera. Y además en evitar, digamos, un ingreso excesivo. Hay personas que pueden gozar de estas medidas alternas a la prisión y van a ser mucho mejor controladas que lo que es en la actualidad. Ahora, con lo que usted me está diciendo, director, estamos atendiendo a un problema del ordenamiento dentro de cada una de las cárceles ante un alto hacinamiento. Pero de fondo, las cárceles siguen siendo un espacio donde están albergando reos, pero que no estamos viendo, en definitiva, una rehabilitación y una reinserción adecuada a la sociedad. Yo tengo que hacer una pausa, pero al volver me gustaría que usted me detalle. Se ha hablado dentro del Plan El Salvador Seguro, una ampliación del programa Yo Cambio, un programa que apuesta justamente a la reinserción. Quiero que usted me especifique a dónde va orientada la ampliación de este programa y la participación también de actores privados, por ejemplo, para generar verdaderas condiciones de reinserción. ¿Cómo no? Yo tengo que hacer la primera pausa de esta entrevista. Rodilia Hernández, director de Centros Penales, está con nosotros. Hacemos la pausa. Ya volvemos. Continuamos con la entrevista de Informa TVX. Rodilia Hernández, director de Centros Penales, está con nosotros hablando sobre la problemática de hacinamiento que tenemos en las cárceles. Director, usted ya ha dicho la construcción de 2 nuevos centros penales que lograrán reducir por lo menos el hacinamiento en 3.400 reos aproximadamente. Sí, exactamente. Ahora, hay un punto que yo se lo planteaba antes de ir a la pausa y es el hecho que a pesar de poder ordenar mejor la población reclusa en el país, qué tipo de oportunidades les estamos dando en rehabilitación y en verdaderas oportunidades para que al salir de la cárcel tengan un recurso que les permite desplazar las actividades delictivas. Sobre eso, ¿qué se está haciendo? Sí, mira, en esto hay como una medida que hemos aplicado, ¿verdad? Y hemos venido aplicando desde hace algún tiempo a manera de modelo, ¿verdad? De plan piloto. Y es nuestro modelo de gestión penitenciaria Yo Cambio. El Yo Cambio es un programa, ¿verdad?, que se inició como un programa de rehabilitación basado en 3 valores fundamentales, que era el trabajo, era compensar a la sociedad, ¿verdad?, el daño al bien jurídico provocado a través del delito cometido, ¿verdad?, y construir una sociedad mejor. El Yo Cambio comenzó con aquellos internos e internas de fase de confianza y de semilibertad, aquellos que estaban más próximos a salir en libertad, por 2 razones. Una, porque ya habían demostrado de alguna manera que habían entrado en un proceso distinto, ¿verdad? Un proceso de cambio, de transformación de su conducta y de su forma de ver la vida también. Y la segunda era porque ya iban a salir en libertad. ¿Eso cómo se determinaba el hecho de que había existido un cambio dentro del recurso? Por el hecho de estar ya en fase de confianza y semilibertad, porque para llegar ahí hay una serie de requisitos de ley, ¿verdad?, que tienen que ver con que estas personas hayan no tenido, por ejemplo, ningún incidente negativo durante su estadía en la prisión, haber participado de programas tratamentales, ¿verdad?, de tratamiento, haber participado en algunas actividades también de trabajo en el interior del centro, y pasan a una fase donde poco a poco la de confianza es generando confianza, ¿verdad? Estas personas pasan fuera ya de los muros, digamos, de la prisión, de los muros duros de la prisión, a otras áreas, ¿verdad?, donde tienen mayor libertad de movilización, de mayores visitas, pueden salir los fines de semana a su casa y regresar, y los de semilibertad pueden permanecer toda la semana si es necesario por su trabajo, porque tienen un trabajo, un estudio fuera, y regresar los fines de semana
a la prisión. Con ellos comenzamos este proceso, mira, en convenio con el Ministerio de Obras Públicas, ¿verdad? 424 personas a este día, ¿verdad? Salen a realizar labores de trabajo comunitario. Esas son las personas en fase de confianza. Fase de confianza y semi-libertad, con los cuales inició el programa Yo Cambio y se mantiene. Pero luego dijimos, ok, pero está también la fase ordinaria, que es el grueso, correcto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo entramos a este proceso de rehabilitación? Bajo los mismos principios. Pero además incorporamos dos principios fundamentales al interior. Dijimos, ok, aquí hay personas que tienen muchas habilidades, tienen conocimientos, tienen, por ejemplo, algunos oficios, ¿verdad? Ya los traían cuando entraron a la prisión, correcto, ¿verdad? Y lo que tenemos es con el hacinamiento un alto ocio carcelario, es decir, la gente está ahí y no están haciendo ninguna actividad prácticamente. Entonces dijimos, ok, busquemos a aquellos que tienen algo que dar. ¿Cómo se buscó esto? A través de una evaluación, ¿verdad?, de los equipos técnicos, de las unidades de producción penitenciaria, y empezamos a clasificar. Además tenemos hoy un sistema de información penitenciaria, ¿verdad?, una base de datos muy importante, ¿verdad?, muy bien estructurada y que nos maneja toda esta información. Ahora, director, usted ya ha explicado los puntos de este programa. Yo quiero saber en porcentaje cuánto se espera cubrir ahora que se amplía el programa Yo Cambio dentro de la población, tanto ordinaria en las cárceles como la que está en fase de confianza y semilibertad. ¿En porcentaje se tiene un estimado? Sí, ¿cuánto? Tenemos en este momento 924 personas en fase de confianza y semilibertad. En el programa. En el programa. Nosotros esperamos que el 31 de diciembre de este año tengamos 1000. Muy bien. Tengamos 1000 trabajando en las calles y otras 1000 personas en fase de confianza y semilibertad en las diferentes actividades dentro de los penales. Perfecto. Es decir, elevarnos al 100%, un crecimiento del 100%, 2000 personas. Pero te estoy hablando de 1000 privados de libertad que trabajen cambiándole, ¿verdad?, el rostro, hemos dicho nosotros, a algunas de los municipios, de algunas de las comunidades del país. Quiero ¿verdad? quedarme con eso, director, porque hay un punto importante. Usted ha hablado con este proceso, ¿se podría de alguna manera avanzar en la garantía de una rehabilitación de personas que cometieron delitos? Sí. Ahora, sigue siendo la actividad delictiva el gran financiador de las pandillas y las organizaciones como tal. ¿Ustedes qué exigen como dirección de centros penales también a otros actores de la sociedad, como la empresa privada, por ejemplo, para realmente abrir oportunidades a estas personas y que salir de la cárcel implica realmente hacer una nueva vida? ¿Hay una exigencia puntual de la dirección sobre esto? Mira, no es una exigencia, sino que es como un planteamiento de asocio, ¿verdad?, con la empresa privada. ¿En qué sentido? ¿Verdad? En que entendemos las limitantes que tienen los privados de libertad para accesar a algunos puestos de trabajo. Y entendemos la desconfianza que hay, que viene de una forma histórica y que pueda seguir de alguna manera. Pero entonces, ¿qué planteamos nosotros? Bueno, planteamos en primer lugar la apertura, ¿verdad? Esperamos abrir, ¿verdad?, algunas oportunidades para que algunos empresarios privados del país, ¿verdad?, pequeños, micro, grandes empresarios, puedan invertir en los privados de libertad o en los centros penales del país. Ahí tenemos una cantidad increíble de mano de obra. Bueno. ¿Y cuál va a ser nuestra ventaja competitiva? La preparación de estas personas. Bueno. Tú sabes que las empresas invierten en capacitación, en formación, ¿verdad? Que cuando un empleado que ya ha sido capacitado y formado de repente renuncia porque le ofrecen una mejor oportunidad, hay que volver a invertir y eso se perdió. Todas esas son ventajas competitivas que nosotros queremos presentarle a la empresa privada. Es decirle, mire, que han estado estas personas 5 años, ¿verdad? Y hemos invertido en ellos, no ustedes, sino nosotros, el Estado, correcto, ¿verdad?, en habilitarles a ellos para poder desempeñarse afuera. Es decir, ustedes van a presentar ese historial de cada uno de estos reos para la empresa privada. Exactamente. Te hablo, por ejemplo, mira, privados de libertad de fase de confianza y semilibertad han construido ya por lo menos 3 subdelegaciones de la Policía Nacional Civil. ¿Verdad? Estos están siendo cuidados por tutores nuestros, son adiestrados por personal nuestro de operaciones y son supervisados por ingenieros y arquitectos tanto de la Policía Nacional Civil como nuestros. Construido edificios completos. Y que estarían en la capacidad de poder aportar mano de obra a empresas privadas. Exactamente, estas personas ya han sido calificadas completamente. Director, usted nos ha dado ya un panorama sobre esto, el espacio es corto y tengo un último punto que abordar con usted antes de cerrar la entrevista.
Y desde ya reiterar ese llamado que usted hace entonces para de alguna manera comenzar a romper la barrera de estigma que se tiene contra el expandillero en el país. Ahora, hay un punto, el control interno en los centros penales, lo hemos dicho en la introducción de esta entrevista, hablamos de corrupción porque hay participación de custodios muchas veces en facilitar también ilícitos dentro de los penales. La Dirección de Centros Penales, ante este escenario, ¿qué piensa hacer para poder sacar de estos lugares a estos custodios que siguen contribuyendo dentro de las cárceles contra con los delincuentes y poder poner personas que están por fuera de esto y de verdad ejercen la ley y el control sobre estos penitenciarios? Exacto. Mire, en primer lugar, un trabajo coordinado. Un trabajo coordinado con Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil. Te quiero decir que desde nuestra gestión a la fecha hemos capturado en flagrancia más de 30 empleados penitenciarios, no solamente agentes, sino que empleados penitenciarios. Te estoy hablando administrativos, educadores, enfermeras, una doctora, una odontóloga, ¿verdad? Y algunos agentes penitenciarios. Eso te quiero decir porque la corrupción abarca no solo a nuestros agentes, sino también a otro personal. ¿De qué hemos logrado con esto? En primer lugar, hemos logrado de verdad detectarlos en flagrancia y con esto garantizarnos que no vamos a tener después lo que hemos estado teniendo de personas que fueron destituidas, ¿verdad?, por participar en hechos de corrupción, pero como no habían sido detenidas en flagrancia, algunos jueces de lo laboral terminaron, ¿verdad?, votando esos procesos y obligándonos a indemnizar a esa cantidad de personas. Por más que se haya demostrado de alguna manera. Por más que se haya demostrado, ¿verdad? Entonces, hoy, ¿qué hemos hecho? Y eso es importante que la población, el pueblo salvadoreño lo conozca. Hoy hemos mejorado nuestro nivel de investigación y hemos mejorado también nuestro nivel de que estas personas de verdad queden fuera. Tenemos 4 agentes que guardan prisión en Metapán, ¿verdad?, por estos hechos que te estoy comentando. Tenemos ya 2 mujeres, ex empleadas nuestras, que están en el Centro de Readaptación de Mujeres Ilopango, ¿verdad?, cumpliendo pena también por estos procesos. Entonces, en ese sentido estamos mejorando todo nuestro sistema de información, de inteligencia penitenciaria para detectar quiénes son y dónde lo están haciendo. Bueno. Nuestras requisas permanentes, ¿verdad? También a través de estas requisas hemos logrado obtener, a través de los teléfonos que decomisamos, y eso de requisas es bien difícil, porque fíjate que nosotros decimos hemos sacado de operación 9.000 teléfonos, pero se vuelve en contra nuestra. Sí, pero entraron 9.000 teléfonos y que no sé qué, y que aquí, que allá. Pero hay que ver también que fueron sacados de circulación. Hay una voluntad de la Dirección General. Ahora, yo quiero quedarme con eso antes de ir cerrando la entrevista, porque usted ha dicho se están haciendo esfuerzos, redoblando la investigación dentro de los centros penales contra empleados administrativos y también de seguridad, pero es eso justamente lo que usted mencionaba al final. Hemos visto a través de diferentes espacios que se han logrado extraer televisores, celulares de las cárceles, pero pareciera que está desbordada la capacidad del Estado para poder seguir evitando la filtración de esos teléfonos o de esos televisores a los centros penales. Es decir, algo está fallando importante ahí donde hay que atenderlo, director. Sí. Fíjate que en eso yo quisiera presentar como dos hechos. Hemos hecho 2 requisas con un mes de diferencia, ¿verdad?, en un mismo centro penal. Y cada vez la cantidad de ilícitos que vamos detectando son menores. Vamos encontrando algunos ilícitos como por ejemplo droga, ¿verdad?, que lo están introduciendo de una forma tan dramática. Yo en esto quiero ser claro, fíjate, porque es principalmente los pandilleros los que están en esto, están ocupando a las mujeres como mulas. Nosotros tenemos equipos que detectan la parte electrónica, por ejemplo, ¿verdad?, un chip o un teléfono o algo, pero no así, ¿verdad?, que una persona lo ocupen de mula. Y fíjate que hay 3 mujeres que han fallecido ya en el mismo penal, en Chalatenango, con pandilleros, ¿verdad?, que las han obligado a ingerir altas cantidades de marihuana y de cocaína, embaladas en cosas que no tienen ninguna garantía ni seguridad. Luego tienen que extraerla cuando entran al centro penal y han muerto dentro de nuestro centro penal. Esa es una forma, ¿verdad?, de donde estas personas, estos pandilleros no tienen ningún sentido realmente, ¿verdad?, de rehabilitarse, y no tienen tampoco, no vemos ninguna intención de parte de ellos. Entonces ahí, ¿verdad?, va nuestro proceso de clasificación. Si ellos están todavía en esas acciones delictivas, obligando a otros a cometer delitos y atentando contra la vida de sus mismas, porque te quiero decir que en muchos casos son familias de ellos,
y no les ha importado, ¿verdad? Entonces, todas esas acciones las estamos tratando de mejorar. Tenemos una unidad canina que la estamos fortaleciendo precisamente para la detección de drogas. Se aprobó el préstamo del BID, ¿verdad? En la última plenaria de la Asamblea. Ahí viene un componente muy alto en inversión de tecnología para centros penales, escáner de cuerpos completos, ¿verdad? Y todo. Nosotros vamos a seguir haciendo un proceso de depuración profundo con nuestro personal. Esto que no les quepa duda. Excelente. Con ese compromiso, director, nosotros tenemos que despedirlo de este espacio de entrevista. Para nosotros ha sido importante que usted, como titular de esa institución, venga y nos actualice sobre las labores que realiza la Dirección de Centros Penales en esta materia. Muchísimas gracias. Estamos a la orden, ¿verdad? Muchísimas gracias. A la orden. A ustedes también que nos han acompañado durante la entrevista. Gracias por participar. Sus interacciones han sido transmitidas durante esta emisión. Les recuerdo que esta entrevista se repite hoy a las 11 de la noche y mañana a las 7 de la mañana. Hacemos una pausa. Ya volvemos.